Tengan todos ustedes buenas noches, jóvenes. Hoy nos toca trabajar dos temas importantes. Viene a ser atmósfera y tiempo y clima, ¿correcto? Ahí tenemos la capa gaseosa y hablar de tiempo y clima, que vamos a hablar de factores y elementos. Vamos, cuando nosotros hablamos de la atmósfera, es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Esa capa gaseosa que envuelve la Tierra, esa envoltura de gas, de aire, como deseas llamarlo tú, que está alrededor de la Tierra. ¿Cómo se origina? Se origina mediante las erupciones volcánicas. Debemos considerar que cuando la Tierra se formó hace 4.500 millones de años atrás, la Tierra no tenía atmósfera porque los gases que se fueron comprimiendo a partir de su formación quedaron comprimidos en la parte interna. Para hacerlo más didáctico, si nosotros tenemos la formación de la Tierra, bloques, bloques y bloques que quedaron regados en todo el universo, se fueron juntando, se fueron juntando. Esos bloques que se fueron juntando, ya, fueron aumentando su volumen y fueron acrecentándose. Por eso se llama la teoría de la acreción, ¿correcto? Al final, ¿cómo logra quedar esto? Más o menos así. Pero déjame contarte que no solamente quedó atrapado material sólido, sino material gaseoso. Mira. Ese material gaseoso que quedó comprimido en la parte interna de la Tierra, ¿cómo así logra salir? Mediante las erupciones volcánicas. Entonces, las erupciones volcánicas, ¿qué cosa han permitido? Que todo este manto gaseoso que vemos por acá logre salir a la superficie y posteriormente esté formando una atmósfera primitiva. No sé si me dejo entender, jóvenes, pero todo esto lo deberíamos pintar de rojito. ¿Sabes por qué? Porque esa atmósfera primitiva tenía altas concentraciones de dióxido de carbono, que tú sabes que el dióxido de carbono, cuando se concentra en grandes cantidades, eleva la temperatura. Encontramos también grandes cantidades de vapor de agua, encontramos el azufre, y encontramos el amoníaco, NH3. Esos gases fueron los primeros gases de la atmósfera primitiva. Entiéndase que la atmósfera en sus inicios era una atmósfera muy caliente. Pregunta, ¿se entendió? Sí, profe. Listo. Entiendo yo entonces de que la atmósfera, cuando se logra originar, que es por erupción volcánica, tenía elevadas temperaturas, ¿correcto? Tenía elevadas temperaturas. Muy bien. ¿Por qué tenemos atmósfera en la Tierra? Esa capa gaseosa que está alrededor de la Tierra se mantiene pegada y tiene dinamismo por dos factores, ¿correcto? Tú sabes que el aire tiene peso. Si el aire tiene peso, ¿qué hace en este caso la fuerza de gravedad? Retiene los gases, miren. Los mantiene pegados a la superficie. Con la imagen se entiende facilito. Ahora, ¿qué hace la energía solar? Cuando la energía solar llega a la Tierra, permite distribuir los gases de manera vertical, le da dinamismo. El aire frío lo manda abajo y el aire cálido lo manda arriba. O sea, permite darle dinamismo y a partir de ahí, por esa diferencia de presión, se generan los vientos. Entonces, conclusión, ¿por qué tenemos atmósfera en la Tierra? La gravedad. ¿Qué hace la gravedad? Retiene los gases. ¿Qué hace la energía solar? Distribuye, le da el dinamismo a la Tierra. ¿Correcto? Ahora, si nosotros consideramos el hecho de que la atmósfera se haya formado por vulcanismo y que los factores sean la fuerza de gravedad y la energía solar que permiten la retención y el dinamismo en ese orden, la atmósfera no tiene el mismo espesor. Esta imagen tiene un error, pues, porque tú sabes que la Tierra no es una esfera perfecta. Entonces, la Tierra, al ser geoide, permite básicamente de que la atmósfera también tenga un espesor variable, ¿ve? Menor ancho en los polos y mayor ancho en la parte ecuatorial. El espesor es variable ¿por qué? Por la fuerza de gravedad y la temperatura. Pregunta, Salón, ¿la gravedad dónde es mayor? ¿Dónde jala con más fuerza? ¿Dónde la gravedad es mayor, jóvenes? ¿En el ecuador o en los polos? Es en los polos, ¿sí? Si en los polos la gravedad es mayor, se comprime más, por eso que el espesor es menor, mira, ¿correcto? Por eso que la Tierra se achata, Camilita, y si te das cuenta, también la atmósfera se achata, mira. O sea, llega a una conclusión simple, mira. La atmósfera tiene la misma forma de la Tierra, también es un geoide, mira. Si es que lo observas de manera general,
La atmósfera también tiene una forma geoide, achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Cuando te pregunten por qué, por la fuerza de gravedad y la temperatura. Simple, nada más. ¿Correcto? Sigan bien. Por eso que el espesor de la atmósfera, 500 kilómetros en los polos y 1000 kilómetros en la parte ecuatorial. ¿Por qué es importante esta capa gaseosa? Nos protege de los meteoroides. Bueno, la palabra correcta es meteoroide porque le llamamos meteorito una vez que ya ingresa a la Tierra. Nos protege de los rayos ultravioleta. Permite la respiración porque hay oxígeno. Permite la fotosíntesis porque deja pasar la luz. Permite la combustión porque hay oxígeno, porque hay aire. Permite el vuelo de las aves y los aviones. Propaga el sonido porque hay aire. Propaga la luz y permite el desarrollo de la agricultura. Porque dentro de toda la atmósfera hay gases, ¿no? Y cada gas tiene un ciclo. Dentro de los ciclos de los gases aparece el nitrógeno, que al ingresar al suelo como nitrato o nitrito, eso le va a dar mucha fertilidad. ¿Correcto? Eso le va a dar mucha fertilidad. Me parece que hasta ahí vamos. ¿Sí? Sigan viendo. ¿Cómo se compone la atmósfera? La atmósfera tiene gases permanentes, ¿sí? Como el nitrógeno, por ejemplo. También tiene el oxígeno. También tenemos el argón. Y también tenemos otros gases como el criptón, xenón, radón, neón, limón, quión, todos los que terminan en on, el hidrógeno y el helio, o sea, los gases nobles, miren. Esos de color azul, ¿sí? Son los gases permanentes, ¿ya? Son los gases permanentes, ¿correcto? Luego tenemos los gases variables. ¿Por qué van a recibir esa denominación? Lo que pasa que cuando hablamos de los gases variables es que su composición va a variar, no se mantiene constante, a diferencia de los permanentes, que su composición sí es constante, por eso que se terminan denominando de esa manera, ¿no? Como permanentes. Y también podríamos agregar de que los permanentes suelen ser los más abundantes, ¿correcto? Dentro de los gases variables están los famosos, que yo digo gay, gases de efecto invernadero. Pregunta, pregunta al salón, tengo como 35 científicos. Tengo como 35 científicos. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Los leo, los escucho. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Vapor de agua va uno, vapor de agua va uno, metano va dos, muy bien. Hay dos puntitos, nada más no quiere poner su nombre. Se avergüenza seguro. CFC, muy bien. Dióxido de carbono, muy bien. Óxido nitroso, muy bien. Todos esos son gays. ¿No? Muy bien, Jeremy, Norby, Yorka, muy bien. Lo máximo, lo máximo. Alejandra también, Karinita. Eso nos parecía KFC, pero CFC, muy bien, muy bien. Profe, esos son los gay. Y déjame decirte que no todos los gases variables son gay, solamente algunos. Aquí tenemos al vapor de agua, que es un gay natural. Aquí tenemos al dióxido de carbono, que es un gay natural, pero principalmente artificial porque el hombre lo ha creado, ¿no? O lo crea a partir de la revolución industrial. Sí, tiene dos formas de originarse, ¿no? Naturalmente, artificialmente. El ozono, ¿sí? El ozono. Ahí escuchamos al pollito pío. El ozono también es un gas de efecto invernadero. ¿Sí? Gracias por malograr mi grabación. Tenemos al metano, tenemos al metano y al óxido nitroso. ¿Sí? Al óxido nitroso. Y el famoso CFC que tiene también sus compuestos. ¿Sí? Sus compuestos. Que me malogre un, que me malogre una persona, no un pollito, de que abusivo. Esto se hace viral. Esto se hace viral. El pollito pío, listo. Entonces, estos son los gases de efecto invernadero. Ya, estos son los gases de efecto invernadero. Entonces, falta complementar porque no todos ellos son gases variables, ¿no? También tenemos, en este caso, al monóxido de carbono, también tenemos al dióxido de azufre, ¿no? Hay varios gases también, el amoníaco, que ya son considerados variables, pero no son gases de efecto invernadero. ¿Qué porcentaje tenemos de nitrógeno? Es el más abundante, 78%. En el caso del oxígeno es el segundo más abundante, pero es el más importante, 21%. En el caso del argón, 0,9%. Al sumar, porque tú sabes sumar, 99,9%. Eso implica que otros gases, junto con todos los variables, 0,1%.
¿sí? Entonces, es una cantidad mínima, ¿no? Pero son determinantes porque esos gases de efecto invernadero van a regular la temperatura. Por eso le llaman también termorreguladores. Estos son gaming, ¿sí? Los gases de efecto invernadero son capaces de atrapar calor infrarrojo provenientes del sol y regular la temperatura. Es lo que suele hacer. Háganme preguntas, por favor. Bombardéenme de preguntas. Vamos, los escucho, los leo. Tenemos que avanzar, son dos temas. Repaso violento nomás para trabajar las preguntitas. Vamos, chicos, vamos, por favor. ¿Ninguna? Profe, una pregunta. Escucho. ¿El O3 qué función tiene ahí específicamente en la atmósfera? Mira, el O3 tiene dos procesos. Principalmente protegernos de la radiación ultravioleta, pero también como gas de efecto invernadero genera un efecto invernadero. Por eso que en la estratosfera, la siguiente capa que está por encima de la troposfera, cuando debería ser más fría, porque ustedes saben que mientras más arriba se va, la temperatura disminuye, ¿sí o no? En este caso, Sí, la profe. presencia del ozono en la estratosfera hace que eleve la temperatura, pero principalmente nos protege de la radiación ultravioleta. O sea, tiene dos funciones, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Podría volver a explicar sobre la radiación como un factor de resistencia a la... Claro. Mira, Camelita, cuando la radiación solar ingresa a la Tierra, permite calentar algunos gases, calentar el aire. Ese aire caliente se vuelve más liviano, por eso que logra subir. Y obviamente deja un espacio que es ocupado por el aire frío, que es más pesado. Entonces, ese dinamismo de ascenso y descenso lo está generando la radiación, porque si no hubiese radiación, no habría aire caliente, no habría aire frío. No sé si me dejo entender. Entonces, la atmósfera se mueve, hay vientos, porque la radiación está ingresando a la Tierra. ¿Me dejé entender? Sí. Muy bien, de nada, de nada. Muy tú bien, sigan viendo, vamos, el tiempo nos gana. Estructuras de la atmósfera. Hay una clasificación que es muy fácil, bueno, homósfera y heterósfera, que se divide por la turbopausa. Esa es la clasificación química. Solamente dos capas nomás, ¿no? Solamente dos capas nomás. Y de acuerdo a la variación de la temperatura, ahí sí tenemos cinco capas. La mnemotecnia de abajo arriba dice, tropo es meter a la ex. Tropo es meter a la ex. ¿Correcto? Tropo es meter a la ex. Profe, ¿por qué la ex paga pato? Es una mnemotecnia, ¿no? Es una mnemotecnia, ¿sí? En el primer caso, cuando hablamos de tropo, hablamos de la referencia troposfera, perdón. Luego viene la estratosfera, mesosfera, termósfera y al final la ex. Nunca te olvides que la ex siempre al final, ¿sí? Tienes que superar, amigo, por favor, ¿ya? ¿Qué características presenta la troposfera? Capa de las perturbaciones. ¿Por qué le llaman así? Aquí van a ocurrir la mayor cantidad, ¿sí? La mayor... Olvida, hijo, olvida. Tienes que olvidar ya. La mayor cantidad de fenómenos meteorológicos van a ocurrir aquí. No me dicen todos, dice la mayor cantidad. Arcoíris, halos, crepúsculos, lluvias, garúas, ventiscas, nevadas, granizadas, tormentas, no sé, espejismos, hablamos de halos, hablamos de lluvia, ventarrones, huracanes, tornado, bagio, willy willis, un montón de fenómenos meteorológicos, ¿no? Sí, granizadas, pedrijos, camanchacas, garúas, de todo, de todo. Entonces, la mayoría de esos fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera. Por eso le llaman capa de las perturbaciones, porque se está perturbando constantemente. Y como bien lo dice Camila, también es la capa del sonido. ¿Por qué? Hay mucha cantidad de aire. Se dice que el 80% del aire está en la troposfera. Aquí el oxígeno es el elemento más abundante, la capa más densa porque hay mucha cantidad de aire y la mayor cantidad de los gases de efecto invernadero lo encontramos aquí. Y dice mayor cantidad porque hay un gay que está en la estratosfera, algo que yo les comentaba justamente, ¿sí? Claro, Norville, se podría decir que es el más contaminado porque aquí está el ser humano. Es más, déjame informarte, Norville, que en la troposfera en el medio hay una rayita llamada peplopausa. Hay un límite que se llama peplopausa. De la peplopausa para abajo, aproximadamente 12 kilómetros para abajo, está el aire contaminado. De la peplopausa para arriba, el aire menos contaminado. ¿Se entiende porque la actividad humana está ahí? ¿Correcto? La gradiente vertical. ¿Qué me dice la gradiente vertical? Que por cada kilómetro que tú subes, baja la temperatura a 6 grados Celsius. Repito, camaradas, por cada kilómetro que se sube, baja la temperatura 6 grados Celsius. A eso le llaman gradiente vertical.
Por eso que en la parte alta de la troposfera no hay vida, mira, porque es al lado, -56. Por eso también que a la parte baja de la troposfera le llaman biosfera, porque la vida se da abajo, no arriba, ¿correcto? Añañao, dice por ahí. Ya está, al lado, ¿no? Al lado. En la estratosfera tenemos la capa de ozono u ozonosfera, ¿sí? Entre los 24 y 30 kilómetros. ¿Por qué sirve? Nos protege de la radiación ultravioleta. La radiación UV sí logra pasar, solo que pasa una mínima cantidad, ¿sí? Capa de calmas le llaman porque el oxígeno empieza a disminuir y no pueden propagar sonido. Aquí se da el vuelo de los aviones militares. ¿Por qué un avión militar le conviene desplazarse aquí? Porque no sería escuchado, pues, ¿sí? Tiene que viajar con mucho sigilo. El ozono genera un efecto invernadero, por eso que la temperatura se eleva, ¿sí? Ahora, el ozono también podría llegar a la troposfera, eso sería malo. El ozono troposférico es malo, pero el ozono estratosférico nos protege de la radiación ultravioleta. Por eso que en la parte alta llega a -21. Date cuenta que a diferencia de la temperatura anterior, aquí se ha habido un incremento. ¿Ve? Sigan viendo, en la mesósfera encontramos la zodiosfera. Gracias a esta zodiosfera, el cielo se torna de color azul, porque el color azul, como tiene longitud de onda corta, no puede penetrar con facilidad y se dispersa en todos los cristales de sodio. Es la más fría como tu ex. Muy bien. Aquí ya hay ausencia de oxígeno, por eso le llaman capa del silencio. La temperatura disminuye por altitud. Ya no hay humedad, pues. Es la capa más fría de todas, ¿sí? Aquí aparecen las nubes noctilucentes, ¿no? Las primeras apariciones de iones, o sea, cargas eléctricas. Es la más fría, por eso que llega a -100. Por eso que llega a -100. ¿Correcto? Aquí en la termósfera aparece la ionósfera. Aquí hay más iones que en la mesósfera. Y esos iones permiten propagar las ondas de telecomunicación, por eso le llaman capa de las telecomunicaciones. Hay una capa de Kennedy que fue pregunta de examen, transmite ondas de radio, y la capa de Appleton que transmite ondas de televisión y telefonía. Aquí se ubican los satélites artificiales, aquí se volatiliza el meteoroide por las elevadas temperaturas, tú le llamas estrella fugaz a eso, y aquí se dan las auroras polares, ¿no? Boreales y australes, ¿no? Es la capa más caliente de todas, por eso que llega a 1500 grados Celsius, ¿sí? Acachao, como dicen en quechua, ¿no? Cuando es frío, alalao, cuando es frío, acachao. Ahora, normalmente la termósfera debería ser más fría que la mesósfera porque está más arriba, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se eleva la temperatura? Estas cargas eléctricas, al chocar con los rayos gamma y beta que provienen de los rayos del sol, permiten elevar la temperatura. La causante de que la temperatura se eleve son los iones, las cargas eléctricas. Y finalmente en la exósfera tenemos al campo magnético magnetosfera, que nos protege de las tormentas solares, ¿sí? Nos protege no de la radiación, sino de las tormentas solares. Aquí hay un estado de ingravidez, ya la gravedad no te jala al centro de la Tierra, ¿sí? Conocido también como los anillos de Van Allen. Fíjate cómo se llama el límite superior de la troposfera, tropopausa, de la estratosfera, estratopausa, de la mesósfera, mesopausa, de la termósfera, termopausa, y de la magnetosfera no tiene, ¿sí? Porque es la esfera exterior. Salón, hemos terminado el primer tema. Preguntas, dudas, consultas. El tiempo apremia, jóvenes. No, profe, todo claro. Muy bien. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Sigan viendo. Otro repaso violento también de tiempo y clima, ¿no? Sí, ya. Más fría, más caliente, ya está. Sí, preguntas por acá, no hay. Tutto bene, muy bien, tutto bene. Ya está. ¿Qué tenemos en el caso de tiempo y clima? Cuando hablamos de tiempo y clima, la diferencia es que el tiempo es en periodos cortos, a diferencia del clima es en periodos largos. ¿No? El tiempo es mucho más variable y el clima es mucho más constante, pero el clima también cambia, solo que pasa es que demora mucho tiempo, demora un tiempo muy prolongado, años. Se dice que el tiempo es la instantánea del clima, ¿no? Y se dice que el clima es el estado promedio del tiempo. Entonces, ¿quién es más observable? El tiempo. Muchas veces te debe haber pasado cuando has amanecido y te has asustado porque tu cerro ha desaparecido, sobre todo en épocas invernales, ¿sí, no? Cuando la cantidad de neblina tapa todo el cerro y esperabas al mediodía y aparece el intenso brillo solar.
Esos cambios repentinos que tú puedes apreciar se le llama tiempo meteorológico, porque es en periodos cortos. A diferencia del clima, no lo podemos apreciar por lo general. ¿Correcto? El clima es a nivel de latitudes, ¿o cómo? No, el clima es de manera general. Puede ser latitud, puede ser altitud también. Depende de los factores, pues, ¿sí? Cuando nosotros decimos el clima es el estado de la atmósfera. El tiempo también es el estado de la atmósfera, sino que uno es más constante, nada más. El clima es constante. Por ejemplo, a ti te dicen, ¿cuál es el clima de tu país? Tú dices tropical, ¿no? Tú dices tropical, porque estamos cerca al Ecuador. Y al estar cerca al Ecuador, la condición tropical predomina. Ahora, que eso pueda variar por factores es otra cosa, ¿no? Mi Calamina parece cancha de fútbol. Dice, claro, has invadido una loma, pues amigo, te pasas. Puedo decir que el clima de la sierra es diferente. Obviamente, Camilita, por un factor llamado altitud. De la selva peor, otro contraste, ¿no? Y déjame decirte que estando en la sierra, por más que estés en la sierra, dos departamentos, así se ubiquen en la misma altitud y todo, no van a tener el mismo clima. No van a tener el mismo clima. Porque uno puede tener un lago, otro no puede tenerlo. En uno pueden haber más vientos, en otro no. Entonces, lo que determina son los factores que van a variar la temperatura, o el clima en este caso. Los factores cósmicos no preguntan mucho, pero igual lo mencionamos, afectan a todo el planeta como la forma de la Tierra, la inclinación del eje, rotación y traslación. ¿Qué pregunta más? Factores geográficos. Hay una mnemotecnia, calor. ¿Por qué estos factores van a afectar de manera particular? ¿Por qué calor? Continentalidad, latitud, altitud, oceanidad, relieve. Esos son los factores geográficos, ¿sí? Claro, maestro. Y te invito a que formes parte también de mi ciclo que hemos iniciado el día de ayer. Los invito a todos, chicos, ahí me escriben, ¿sí? Me escriben por el TikTok. Vamos a hacer clima. Y el clima del tsunami, chicos, el clima del tsunami, el caso del clima del tsunami es solamente tres aspectos nada más. Lluvia, temperatura, humedad. Después todo se conjuga a partir de combinaciones nada más, ¿sí? Terrible, terrible, terrible. Le dejamos el numerito. Igual en TikTok ahí nos siguen, chicos, en el Facebook, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. Si tenemos los factores geográficos, ¿sí? Ahora lo espectoramos, ahora lo espectoramos. La mnemotecnia calor, continentalidad, altitud, latitud, oceanidad y relieve. ¿Qué cosa viene a ser la continentalidad? El hecho de que una masa, un espacio esté rodeado de continente, como por ejemplo Bolivia, no tiene salida al mar, ¿correcto? ¿Qué cosa es altitud? A mayor altitud, sabe que la temperatura disminuye. A menor altitud, sabe que la temperatura aumenta. La altitud es la distancia con respecto al nivel del mar. ¿Qué cosa es latitud? Distancia con respecto al ecuador. ¿Qué cosa es oceanidad? El hecho de que un cuerpo, un espacio esté conectado con una masa de agua, no necesariamente con el mar, puede ser por un lago extenso también. Y el relieve, que es la topografía, ¿no? Pues déjame decirte que los factores que más suelen preguntar, altitud y latitud también. ¿Correcto? Altitud y latitud. Claro, Bolivia no sería oceanidad, ¿no? Bolivia sería continentalidad. Entonces, ¿qué cosa es una isolínea? Te lo explico con manzanas. Mira, imagínate que en este punto se registre 24, en este punto se registre 24 y en este otro punto se registre 24. ¿Qué es lo que tienen en común en ese momento esos tres departamentos? Habla. La misma, la misma, la misma temperatura, ¿sí o no? Amiguito, si hay lugares que presentan la misma temperatura y yo los voy a unir, eso es una isolínea. En el caso de esta isolínea, está uniendo puntos de igual temperatura. Y así puedo hacer con la humedad, nubosidad, vientos, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, isolínea que mide la misma temperatura, isoterma, que es el caso del ejemplo que estamos viendo aquí, mira. Isolínea que registra la misma humedad, isohidra. La misma nubosidad, isonefa. La misma presión, isobara. La misma precipitación, es isoyeta. La misma intensidad del viento, isótaca. Son isolíneas. Datos, datos. Podría preguntarlo de repente en un verdadero y falso, ¿no? ¿Sí? Nola, nola, ahí la tienes, pues. Somos Geóscar, somos Cabanillas, somos lo máximo, ¿sí? Instrumentos para medir la temperatura. Termómetro, para la humedad, higrómetro y psicómetro.
nubosidad, nefómetro y nefoscopio. En el caso de la presión, barómetro, acuérdate de Torricelli. Precipitación, pluviómetro, y en el caso del viento hay dos: anemómetro, que registra la velocidad, y el anemoscopio, que registra la intensidad, la dirección del viento. La dirección del viento, ¿correcto? No confundir, porque cuando te digan qué instrumento permite medir la insolación, a eso se llama heliógrafo. El heliógrafo no mide la temperatura, mide la insolación. ¿Y qué cosa es la insolación? La energía solar que percibimos nosotros, ¿correcto? En esta lista que tienes, ahí apareció Leonardo DiCaprio. Tienes la lista de isolíneas, factores y los instrumentos. Preguntas, por favor, el tiempo nos gana. Preguntas, por favor, el tiempo nos gana. Ninguna. Entendemos que todo correcto. Ya está. Sigan viendo entonces. Elementos del tiempo y clima. Cuando se habla de la temperatura, jóvenes, cuando se habla de la temperatura viene a ser la sensación de calor o frío. Eh, más claro que el cielo limeño. Qué buena. La temperatura viene a ser la sensación de calor o frío. Es el principal elemento del tiempo meteorológico. Sí, se dice que es el más importante. Lo que a ti te van a preguntar es cómo la temperatura varía. Y yo te acabo de decir que los factores que más modifican son la latitud y la altitud. Entonces, altitudinalmente es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. ¿Se entendió o no con ese dibujito? Entonces, ¿qué te van a preguntar? Entre Chimbote y Huaraz, ¿quién presenta menor temperatura? Obviamente que es Huaraz, ¿no? Porque está a mayor altitud. ¿Correcto? ¿Sí o no? Claro, entre Cerro de Pasco e Ica. Ica tendría más temperatura por altitud y Cerro de Pasco menor temperatura, porque está más arriba. Y latitudinalmente, ¿cómo es? Tiene suerte, también es inversa, mira. A mayor latitud, o sea, en los polos, es menor temperatura. Y a menor latitud en el Ecuador, mayor temperatura. Sigue siendo inversa. Y aquí, ¿cómo te van a colocar ejemplos con países? Te dicen Noruega y Brasil. ¿Te ubicas con esos países, Noruega y Brasil? ¿Te ubicas o no? Entre Noruega y Brasil, ¿quién presenta mayor temperatura? ¿Quién presentaría mayor temperatura? Excelente. Do Brasil, tierra tropical. Caipirinha, ¿sí o no? Mucho calor, mucha viejita asado. La tropicalidad de Brasil es justamente porque está más cerca al Ecuador, pues. Claro, pues, garoto. Humedad es el vapor de agua que nosotros no podemos ver, son gotas suspendidas en el ambiente. Es agua en estado gaseoso, ¿sí? Es agua en estado gaseoso. Tipos de humedad. De frente al grano. Cuando te digan absoluta es la humedad que se registra en peso. Cuando te digan relativa es la humedad que se registra en porcentaje. No te hagas problemas. Peso y porcentaje, nada más. ¿Cómo varía la humedad? Con la altitud. Profe, ¿por qué cuando viajo a la sierra mis labios se resecan? Quiero darle un beso a mi novia y ese beso sale duro, porque tus labios están resecos. Porque mientras más arriba te vas, ¿sí? Obviamente que la humedad disminuye, ¿sí o no? ¿Correcto? Claro, pues maestro, ¿sí o no? Claro, profe, con razón que tengo que llevar mi mantequilla de cacao, mi vaselina, mi aceite de bebé, ¿sí o no? Claro, maestro. Entonces, entendamos de que cuando tú viajas a la sierra, ya si eres frecuente en viajar a la sierra, tienes que ir preparado, ¿no? Una crema humectante porque el aire es seco arriba. ¿Sí? Claro que sí. Sí, claro que sí. La clásica, la mantequilla de cacao, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, con la altitud, la relación es inversa. A mayor altitud, menor humedad. Con la latitud, la relación también es inversa. A mayor latitud, o sea, los polos, el aire también es seco. ¿Quieres una ayudita simple? Aire frío es aire seco. Aire cálido es aire húmedo. Suficiente. Con eso matas varios pájaros de un tiro. Salón pregunta, ¿el aire tiene peso, sí o no? ¿El aire tiene peso, sí o no? ¿El aire tiene peso, sí o no? El aire sí tiene peso. Si el aire tiene peso, por eso hablamos de diferencia de presión. Es el peso que ejerce la masa de aire de manera vertical, mira. Altitudinalmente la relación es inversa. ¿Por qué? Porque te vas a guiar con la cantidad de aire. Mira, 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 mira. Sobre tu cabeza, si que estás en Lima, hay mucha cantidad de aire, mayor presión. Pero si viajas a la sierra hay menos cantidad de aire, menos presión. ¿Sí?
Por eso cuando viajas a la sierra te falta el aire y la menor presión. Conjugas esos dos, soroche o mal de altura. La escasa presencia del oxígeno, la menor presión, genera el malestar llamado soroche. Mira. Con la temperatura, ¿cómo es? Relación inversa. Oye, tienes una suerte tremenda. Todo prácticamente es inversa, mira. Todo prácticamente es inversa. A mayor, menor, más fácil para ti. ¿Sí o no? Y con la humedad, la relación también es inversa. Estás con suerte, amigo. Estás con mucha suerte. Precipitaciones. Caída de agua en estado sólido y líquido. ¿Sabías que las lluvias en el Perú se producen cuando las masas de aire cálido del Atlántico son impulsados por el viento alisio? Tengo la cordillera de los Andes aquí, mira. Flanco occidental, que es la costa, flanco oriental, que es la selva, ya vuelta. Los vientos alisios, mira, ¿qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen los vientos alisios? Los vientos alisios traen nubes, nubes cumulonimbus que generan lluvias y siguen trayendo nubes, generando vegetación, la condición tropical, mira. Por eso que la región amazónica es la más lluviosa, teniendo como dato exacto a 15.000 en Cusco, 8.000 milímetros cúbicos al año, agua cualquier cantidad. Y si tú alguna vez has sentido una lluvia de verdad, me vas a dar la razón. Duele la cabeza cuando te caen esas gotas, amigo. Son tremendas gotas, son tremendas gotas. Principalmente en la selva alta, que es las lluvias orográficas, ¿sí? Lluvias orográficas. En el caso de la selva baja son las convectivas. Tipo de precipitación líquida, chiquititas, garúas, llovina, más grande chubasco, más grande lluvia. Sólidas, chiquitita nieve, un poquito más grande granizo, más grande pedrisco. Son precipitaciones. Salón, ¿vamos bien? ¿Todo claro? Para trabajar la última PPT, porque el tiempo nos gana, por favor. ¿Correcto? Sigan viendo entonces. Vamos con la última PPT. Todo Gucci, todo fino, profe. ¿Sí? Todo Gucci, todo fino. Cabanillas es lo máximo, ¿sí o no? La nubosidad son nubes, es vapor de agua que se ha condensado. La clasificación se va a dar de acuerdo a su altitud, nubes bajas, nubes medias, nubes altas. Las nubes bajas son las nubes estratos, planazas como tu ex, ¿sí? Las nubes cúmulos son las bonitas, blanquitas, brillositas. Las nubes nimbus son las que dan miedo, color oscuro, no tienen forma, dan miedo, generan lluvias. Y las más altas, parece que un gato hubiese arañado el cielo, las cirro, miren. Las nubes cirro que son las más altas. ¿Correcto? Me parece que hasta ahí vamos bien. Sí, claro que sí, Josecito. Orográficas en la selva alta, nunca te olvides, José, porque son ayudados por la cordillera. Advectivas, convectivas, perdón, sería en la selva baja, se genera por elevadas temperaturas. Las convectivas no solamente lo encontramos en la selva baja, también en la sierra y en la costa norte. Y las advectivas que acabas de preguntar último son las garúas, que se generan en la costa centro-sur. En ese orden iría Josecito. Las cirros, ¿sí? Vientos, es el movimiento horizontal de las masas de aire. Hay tres leyes de vientos, ¿sí? ¿Cómo son las precipitaciones de trasvase? Me dice Norville, ¿sí? Norville Williams, nombre artístico. Las precipitaciones de trasvase se van a generar, ¿sí? Cuando la cordillera de los Andes yo tengo por aquí, y obviamente al impulsar los vientos alisios, tú sabes que esto sirve como barrera, ¿sí o no? Pero muchas veces lo que ocurre es que los vientos alisios se intensifican un poquito más. Gracias. Se intensifican un poquito más y algunas nubes logran pasar. ¿Cuándo van a haber lluvias de trasvase? Cuando los vientos alisios se intensifiquen, tengan un poco más de fuerza, ¿sí? Que no es normal, obviamente, ¿no? No es normal. Trasvase porque está traspasando de un lugar a otro. ¿Correcto? Muy bien. Primera ley de vientos. Los vientos van o se originan por diferencia de presión. Van de mayor presión a menor presión. Cuando el viento cálido asciende, hay un espacio que es ocupado por el viento frío. Ese movimiento horizontal, a eso se le llama viento. No le puedes llamar viento al movimiento ascendente. Eso es otra cosa, ¿sí? Los vientos van de mayor a menor presión. La segunda ley de Stephenson. A mayor diferencia de presión, los vientos son más intensos. Si un relieve es plano, por lo general, hay mayor diferencia de presión. Se originan vientos huracanados. Como nuestra geomorfología no es plana, porque plana es tu ex, eso determina que en el Perú no haya mucha diferencia de presión. Por ende, no somos un país de vientos. Y la última, la ley de Ferrer.
que te habla de la desviación de los vientos por el efecto Coriolis. Los vientos se van a desviar por el efecto Coriolis, ¿correcto? Hay tipos de vientos, los famosos vientos planetarios, los alisios, contralisios y polares. Recorren todo el planeta y son constantes, ¿sí? Al territorio peruano le afectan los vientos alisios del sur. Regionales, brisas oceánicas, las brisas marinas, mira cómo se producen, del mar al continente, mira. Y la brisa de tierra, profe, de la tierra al continente. Ahí está, mira. ¿Sí? Esta es la dirección. El GIS lo puedes observar. Y las brisas continentales de valle y de montaña, ¿no? Las de valle sube y las de montaña baja. Las de valle son cálidos, las de montaña son frías. ¿Sí? Hemos terminado, jóvenes. Hemos terminado. Permíteme, ahora sí, hemos terminado esta sesión. Agradecerles por su atención. Son lo máximo a la familia Cabanillas. El tema a trabajar o que se ha trabajado ha sido tiempo y clima. Ha sido un susto como siempre. Nos vemos.